¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí nuevamente estamos conectándonos. En este momento vamos a estar hablando sobre las oraciones. Anteriormente estuvimos hablando de Ana, de su esposo Elcana, de su hijo Samuel. Hoy vamos a hablar para continuar con el tema de la oración y las respuestas de Dios cuando oramos, porque unas oraciones sí tienen respuestas prontas y por qué otras parecen ser que se tardarán mucho para ser respondidas. Vamos a hablar concretamente en esta hora sobre la oración que prevalece. Esa oración que sobresale ante todas. Si te has puesto a pensar, espero que reflexiones junto conmigo en este momento, si te has puesto a pensar, cuando tú hablas con Dios, ya sea en la mañana, en la madrugada, al mediodía, por la tarde, por la noche, a la hora que tú decidas orar, porque no hay una hora específica para hablar con Dios. Cuando sientas en tu corazón, cuando hayas espacio de tiempo para hacerlo, es el momento indicado para orar con Dios. ¿Te has puesto a pensar que cuando tú oras, a la hora que sea, hay millones de personas clamando, pidiéndole a Dios, elevando sus plegarias al cielo, pidiéndole a Dios también que le resuelva sus problemas, que le ayude en sus problemas, en sus necesidades que tienen en el momento? Y te has puesto a pensar que tu oración, de acuerdo a la manera como llegues ante Dios, de acuerdo a la manera como tú le busques y de acuerdo a tu sinceridad de corazón, esa oración prevalecerá, esa oración sobresaldrá ante todos los millones de oraciones que en ese instante están haciendo a Dios, o esas oraciones no llegarán a la presencia de Dios, no subirán a la presencia de Dios, se quedarán por ahí, van a quedar por ahí dispersas, pero realmente el sentido que tiene, el objetivo no se va a cumplir, no llega a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hace entonces esa diferencia? ¿Qué es lo que nos va a permitir a nosotros que esa oración suba a la presencia de Dios o se quede por ahí dispersa? Vamos a mirar en esta hora algunos aspectos. Y vamos a mirarlo basado en Santiago capítulo 1, el versículo 6 al 8. Si nos ponemos a analizar para orar, para hablar con Dios, para dirigirme a Dios, yo debo tener fe. La fe se convierte como esa extensión. Me va a llevar allá, ante la presencia de Dios, a reclamar, a pedir, a buscar lo que necesito y así permitir que Dios, a través de mi fe, haga realidad eso que estoy pidiendo en mi vida. Primer paso que debemos tener en cuenta para que esa oración prevalezca, sea sobresaliente, es yo debo decidir qué es lo que quiero ante Dios. O sea que tengo infinidades de cosas, de necesidades, pero debo priorizar hoy qué es lo importante y qué es lo que yo voy a pedirle a Dios, porque a veces nos dispersamos, pedimos una cosa, otra y otra y no sabemos realmente orar. La realidad es que no hemos aprendido a orar. Nos dijeron que orar era hablar con Dios, pero hay unos pasos, porque todo el mundo habla. ¿Y qué hace que tu hablar tenga relevancia e importancia? Es lo que tú estás diciendo. Tú le vas a dar sentido a tus palabras. Lo que tú dices, ¿es importante o no es importante? Y no es en el mucho hablar que yo voy a hacer que lo que estoy diciendo sea importante. Es concretando cosas, ideas. En cuanto a la oración, también yo debo ser concreta, específica al hablar con Dios. Yo debo entonces decidir qué es lo que quiero, qué es lo que tú necesitas hoy, qué es lo que tú quieres de parte de Dios. Porque hay muchas cosas que decirle, pero realmente, ¿qué es tu prioridad? Y la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña la importancia de ser personas decididas. El problema es que nosotros no nos enseñaron a ser decididos y tenemos que ser decididos en cuanto al orar.
Basado en la palabra entonces que Santiago nos enseña en el capítulo 1, el versículo 6 al 8, Santiago nos está diciendo que no podemos, es más, no podemos dudar cuando estamos hablando con Dios, sino que tenemos que ser personas decididas. No podemos estar allí vacilante, tal vez sí, tal vez no, sino concretos. ¿Qué dice exactamente Santiago 1, 6 al 8? Pide con fe. Mira esto. Pide, en otras palabras, creyendo. Pide con confianza. Pide con seguridad. Pide con certeza. Dice, pide con fe, no dudando nada. Porque es que me parece ilógico que yo le vaya a pedir algo a alguien creyendo que no me lo va a dar. Entonces, para eso me quedo callada, para eso no digo nada, para eso no voy ante esa persona a pasar vergüenzas, para eso me quedo en mi casa. Se supone que cuando tú te dispones a hablar con Dios es porque tienes la suficiente confianza en Él. Tú sabes que Él tiene los medios para darte eso que estás pidiendo. Entonces Santiago nos está diciendo que cuando nos acerquemos a Dios, cuando hablemos con Dios, tenemos que hacerlo de una manera que erradiquemos la duda. Porque Él dice, Santiago dice, porque el que duda, el que desconfía, el que no cree, Él lo compara y él dice que es semejante a la onda del mar. Cuando tú vas a la playa, tú ves a esas olas en ese vaivén, van y vienen, van y vienen, van y vienen, vacilantes. Así muchas veces estamos nosotros. Somos semejantes a la ola del mar, dice Santiago, arrastrados por todo viento. Y hace una salvedad, hace una aclaración Santiago. No creas tú, o en otras palabras, no esperes nada. No pienses que actuando de esa manera, tú vas a recibir algo del Señor. Porque el hombre de doble ánimo, dice ahí mismo Santiago, en el versículo 8, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, inseguro. Hoy piensa una cosa, mañana otra, hoy pide una cosa, hoy quiere una cosa y mañana otra. No se concreta nada. Entonces, la oración que prevalece es aquella en la cual tenemos fe, en la cual tenemos seguridad y confianza en Dios. Aquel que no duda que lo que está pidiendo lo va a recibir. Aquella persona que confía plenamente en su Dios y por lo tanto esa confianza le ha permitido acercarse a Dios. Cuando tengo fe, creo en Dios y creo que esa oración Él la está escuchando, por lo tanto me la va a responder. Lo segundo que tengo que hacer es esto. Ya tengo la fe, ya he hablado en Dios, ya he hablado con Dios, tengo la certeza que Él me ha escuchado. Ahora, yo debo acudir a las Escrituras. Palabras en la Biblia, versículos en la Biblia, pasajes en la Biblia que a mí me ayuden a avivar la llama de la fe. Palabras y versículos que te prometan la respuesta que tú necesitas. Versículos que te ayuden a avivar esa llama, a mantenerte firme, confiando que eso que has pedido, tú lo vas a recibir. Y hay infinidades de palabras en la Biblia, versículos que te van a ayudar, te van a animar a seguir creyendo que eso que tú has pedido, tú lo vas a recibir. Uno de ellos, un versículo de ellos, lo encontramos en Josué. Josué, el capítulo 1, el versículo 8. Después de muerto Moisés, obviamente que para cualquier persona sería tenebroso, asustaría, daría miedo de un líder tan tremendo como Moisés, que lideró al pueblo de Israel por el desierto después que lo sacó de Egipto. Ahora el reto era para Josué,
asumir ese reto, mantenerse allí, no defraudar, sino que esas instrucciones que le dio Moisés perduraran y siguieran hasta llegar a la tierra prometida. Y Dios le inyecta a Josué fe, seguridad y confianza, que eso es lo que Él quiere hoy inyectar en ti. Fe, seguridad y confianza. ¿Y qué le dice Dios a Josué? Josué 1, el versículo 8. Dice la palabra del Señor, dice Dios, nunca, escucha esto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la Biblia, la palabra, la base de nuestra vida, el centro de nosotros, está basado en su palabra. Tenemos que hablar palabra de Dios, por eso es necesario leer la palabra. Dice el Señor, nunca se apartará de tu boca, o sea, cuando hables, cuando pronuncies palabra, pronuncia palabras de fe aplicando la Biblia, esos versículos que te has aprendido, y dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y continúa diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es entonces lo que va a hacer que tu camino prospere? ¿Qué es lo que va a hacer que nos vaya bien en la vida? No apartarnos de la palabra de Dios. No echar por allá en un hueco lo que el Señor nos ha dicho. Que esa palabra de Dios sea entronada en nuestros corazones y en nuestras mentes y podamos ponerla en práctica en cualquier momento de nuestra vida. Mantener esa palabra de Dios y esa llama viva en nosotros. El Señor nos dice, y la palabra, la Biblia, nos está diciendo que es necesario aprender su palabra. ¿Por qué? Porque van a llegar momentos terribles, momentos de angustia, desesperación, momentos en el cual la fe parece que baja, que mengua. Por lo tanto, esa palabra aprendida, esa palabra que he memorizado, me va a servir a mí para inyectarme nuevamente esa fe. Encontramos un ejemplo en Jesús. Pues Él es nuestro máximo ejemplo. Y Jesús lo encontramos allí en Mateo capítulo 4, en el desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, dice la palabra. Y allí cuando estaba Jesús, en esos 40 días de hambre, que sintió hambre, humanamente hablando, sintió hambre, esa ansiedad que produce el tener hambre en nosotros, y de repente se presentó Satanás a probar a Jesús. ¿Cómo crees tú que Jesús pasó la prueba? ¿Qué hizo Jesús para pasar la prueba? Él usó su poder. Él no le lanzó rayos allá y vete de acá. No, Jesús hizo algo. Satanás le dice a Jesús que convierta esas piedras en pan, porque sabía que tenía hambre. Y Jesús le aplica la palabra. Eso es lo que nos quiere enseñar a nosotros. Aplica la palabra para todo. Jesús, ¿qué le dijo a Satanás? En Deuteronomio capítulo 8, el versículo 3 le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Luego, Satanás no se iba a dar por rendido. Él tenía que continuar y seguir insistiendo a ver, como muchas veces lo hace contigo. Y sigue insistiendo Satanás a Jesús y luego le dice lo siguiente, que se postrara y le adorara. Y él le iba a dar todas las cosas. Si te postras y me adoras, yo te daré todo esto. ¿Y Jesús qué usó? Deuteronomio 6:13. 6:13 le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Luego lo llevó sobre el pináculo del templo y le dijo, échate de aquí. Y Jesús le contestó con la palabra, con la Biblia. Deuteronomio 6:16. ¿Y qué le dice Deuteronomio 6:16? Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios.
¿Con qué palabras bíblicas te estás defendiendo tú de los ataques de tu enemigo? La Biblia dice, el Señor dice, no es con espada, no es con ejército que tú vas a pelear. Es con el Santo Espíritu de Dios. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, poderosísimas. Y nosotros estamos utilizando palabras, nos estamos rebeldizando, igualando con esa persona, haciendo tantas cosas humanamente, cuando la Biblia me dice que es en el Espíritu que vamos a vencer todos los ataques del enemigo. Debemos pedir a Dios, otro paso, tercer paso, debemos pedirle a Dios las cosas que realmente necesitamos. Y vamos a leer lo que dice Mateo, en Mateo capítulo 7, el versículo 7 al 9. Allí el Señor nos está hablando, pide y se os dará. ¿Qué confusión, qué problema se nos forma a nosotros cuando vamos a orar? No tenemos las ideas claras, concretas, a veces ni siquiera sabemos qué es lo que vamos a pedir, qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que le vamos a decir a Dios. Y Él dice, pide y se os dará. Si Dios te pregunta ahora, yo estoy dispuesto a darte lo que necesitas, pídeme, ¿qué le pedirías? Así. Y a veces nos toman así de repente porque no tenemos clarificadas las cosas. Pues el Señor quiere que concretemos esas ideas para que podamos pedirle a Él con claridad. Después que tenga clara lo que le voy a pedir a Dios, esté bien concreto en mí, que sepa lo que le voy a pedir a Dios, debo hacer algo, creer que yo lo recibiré. Y en Marcos capítulo 11, el versículo 23 al 34, el Señor nos dice allí en Marcos capítulo 11, hablando con sus discípulos, cualquiera, mire esto, Él no dijo que específicamente X o Y persona, cualquiera que dijere al monte, quítate y échate al fondo del mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, le será hecho. Cualquiera que diga en fe, que crea, que estén fuertes sus convicciones, que no dude lo que está pidiendo, Dios nos asegura, nos confirma, reafirma, se compromete, en otras palabras, que eso que tú estás pidiendo, tú lo vas a recibir, porque no has dudado, has creído en Él, en su poder. Has creído que va a ser posible eso que tú le estás pidiendo. Entonces, la verdad. Hay dos clases de verdades que tenemos nosotros. Una es la verdad que depende de los sentidos. Y esa verdad que depende de los sentidos es la verdad sensora, conocedora. Todo lo queremos saber. Si yo no siento, no palpo, no veo, no escucho, no saboreo, no degusto, no uso los sentidos, el olfato y lo demás, yo dudo que eso exista. Y hay otra verdad, y es la verdad revelada. Esa verdad es que así no escuche, así no vea, así mi olfato no perciba, así mi gusto no esté, y así no pueda tocar con mis manos, esa verdad tiene que ser mucho más grande, mayor que la sensora conocedora. Esa verdad es la que es revelada a través del Espíritu Santo. Dios entonces quiere que nosotros abunde en nosotros y crezca en nosotros esa verdad revelada, esa verdad que únicamente viene de Él, a pesar de que el día está gris, oscuro, que todo a tu alrededor es caos, que las noticias que vienen y los vientos que soplan no traen noticias buenas, agradables,
Pero tu fe debe estar firme diciendo, yo creo que todo esto va a cambiar. Este es un instante, un momento nada más. Pero Dios se va a pronunciar, Dios va a venir, Dios se va a glorificar y Dios va a tomar el control de este problema que tengo ahora, en este momento. Eso es fe revelada. Todos dicen lo contrario, todos dicen que no hay solución al problema, que se va a morir, que el estado de gravedad es de muerte. Pero tú sigues creyendo y confiando en tu Dios, que Él tiene el poder para revertir todo diagnóstico en un instante, en un segundo. Otro paso. Yo debo rehusar dudar. Que los deseos, los pensamientos que vengan a tu mente, las personas que están a tu alrededor, no te permitan a ti dudar, desconfiar del poder maravilloso, excelso de nuestro Dios. El libro de Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La duda no viene de parte de Dios. El enemigo sabe que si tú dudas, tú no vas a recibir lo que estás pidiendo. Por lo tanto, él siembra esa duda en las personas. Pero el objetivo, el fin es no recibir. La fuerza opositora es para que no recibas eso que estás deseando, que estás pidiendo a tu Dios. Por lo tanto, resiste. ¿Y cómo voy a resistir yo? A través de la palabra. Mi firmeza, mi confianza está en la palabra de Dios. Ella me da la certeza, la garantía, que eso que yo estoy pidiendo, yo lo voy a recibir. El otro paso en el cual me debo apoyar yo es en el meditar en las promesas. Meditar en esas grandes promesas que Dios nos ha hecho. Tú vas a conseguir infinidades de promesas en la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová mi pastor y nada me faltará. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y tú comienzas a leer y a leer y a leer y a leer palabra. Y te van a ayudar a ti a afirmarte en lo que Dios ha prometido. Proverbios 4, el libro de Proverbios, el capítulo 4, el versículo 20 al 22 dice, estad atentos a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, dice el Señor. Yo debo entonces tener una disciplina diaria de la palabra de Dios. Yo debo estar atenta a lo que Dios me está diciendo. ¿Qué te está hablando Dios hoy a ti? ¿Qué te dice Dios hoy a ti? ¿Qué te ha dicho? Yo me debo posesionar de esa palabra con la cual Dios me está hablando hoy. Afirmarme en esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios hará su palabra veraz. Dios hará su palabra realidad. Yo no puedo dudar en la grandeza de Dios. Yo no puedo dudar que Dios me escucha, pero que también me contesta, me responde a mis oraciones. Muchos oran y oran y oran, pero no saben que cuando tú hablas con alguien, tiene que haber un espacio de tiempo también de quedarte callado. Porque tú, como te encuentras a dialogar con alguien, tú solo no hablas. Tú hablas, expresas muchas cosas, pero también te quedas callado para escuchar a la otra persona. ¿Te has tomado ese tiempo para hablar con Dios y después quedarte callado para que sea Él escuchar su voz y que sea Él el que te hable a ti ahora? Porque yo estoy segura que Él tiene algo que decirte ahora.
aquieta todo, acalla todo. Apaga todo lo que tengas a tu alrededor. Porque Dios quiere hablarte. Él quiere decirte, como dice la palabra del Señor en Filipenses 4:6, tú hombre, tú joven, mujer que me escuchas. Dios te dice en Filipenses 4:6, por nada estáis afanoso, por nada estáis afanosa, si no sean conocidas vuestras peticiones, si no sean llevadas primero vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica. El Señor te dice, no me gusta que estés angustiada, que estés angustiado, que estés preocupado, perturbado. No quiero verte con ansiedad. No te quiero ver con desvelos. Mientras hay en ti ansiedad, desesperación y angustia, eso lo vamos a llevar a todos los límites. Y cuando vas a orar, oras aceleradamente, apresuradamente, desesperadamente. Al ayunar también, y Dios quiere que aprendamos a tener calma. Aquieta esos pensamientos que vienen de angustia a ti. Cierra tus oídos a otras voces, pero ábrelos ahora mismo a escuchar la voz de tu Dios. Recuerda que la palabra te dice a ti, clama al justo y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. El Señor dice en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, soberano, poderoso, el que gobierno, el que mando, el que tengo el control, el que estoy a tu lado, el que ha prometido no desampararte, el que ha prometido estar contigo siempre, todos los días. Pero Él te dice, créeme, abre tu entendimiento y cree en mi poder. Y cree que ese problema está en mis manos y tiene solución, porque yo soy el que puedo darte la solución a todos tus problemas. Coloca tu mano en el corazón en esta hora y dile a Dios, Dios, aumenta mi fe, quita las dudas, quita de mí, Señor, estos temores, estos miedos que tengo, y ayúdame, cual barco a la deriva, cual barco que se sale y se deja llevar por la corriente, y esa corriente eres tú. Y yo sé, Señor, que tú me llevarás a puerto seguro. No voy a naufragar por muy alta que sea la marea, por muy fuerte que sea el viento, porque si algo sé es que después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Y esa paz, ese shalom, eres tú, mi Dios. Te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y jamás nos dejarás avergonzado. Gracias, Señor.